Gracias, soberano Dios, una vez más por este día que nos regalas y por la oportunidad que tenemos, Señor, de comenzar nuestro día así, leyendo tu palabra. Esperamos que obres, Señor, en nuestra vida, a través de ella, a través de tu palabra, Señor, y con tu Espíritu Santo podamos nosotros entender lo que leamos, Señor. Guíanos, ilumínanos, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Estamos entonces en el libro de Esdras, el capítulo número 1, en la versión Pechita en español. En el primer año de Ciro, rey de Persia, a fin de que se cumpliera la palabra de Yahweh hablada por el profeta Jeremías, Yahweh movió el espíritu del rey de Persia, quien hizo proclamar por todo su reino oralmente y por escrito, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: el reino de la tierra me ha sido entregado por Yahweh, el Dios del cielo, quien me ha encomendado que le reconstruya el templo en Jerusalén, ciudad que está en Judá. ¿Quién hay entre ustedes de todo su pueblo, aquel que su Dios esté con él? Suba a Jerusalén, que está en Judá, para que reconstruya el templo de Yahweh, el Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. A todo el que quede de cualquier lugar donde resida, recíbanlo los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes y con ganado y con una ofrenda para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los patriarcas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todo aquel cuyo espíritu Dios estimuló para subir a reconstruir el templo de Yahweh, Dios que está en Jerusalén. Y todos los que estaban a su alrededor les ayudaron con objetos de plata y de oro, con bienes, ganado y valiosos presentes de parte de aquellos que los habían ofrecido voluntariamente. Además, el rey Ciro sacó los utensilios pertenecientes al templo de Yahweh que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había sacado de Jerusalén y los había colocado en el templo de su deidad. Ciro, rey de Persia, los sacó por medio del tesorero Magderac, y él se los entregó a Sesmasar, príncipe de Judá. Esta es la lista de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 vestiduras, 410 pares de tazones de plata y otros 1000 utensilios. El total de los utensilios de oro y de plata era de 5400. Todos estos se los llevó Sesmasar con los que subieron de la cautividad, los que habían subido de Babilonia a Jerusalén. Estos son los habitantes de la provincia que retornaron de la cautividad, a quienes Nabucodonosor, rey de Babilonia, había sometido a cautiverio llevándolos a Babilonia. Ellos volvieron a Jerusalén y a Judá, y se fue cada uno a su ciudad. Los que llegaron con Zorobabel fueron Jesúa, Nehemías, Seraías, Arlaías, Mordecai, Belisán, Minyana, Bigbai, Arjón y Baana. El censo de los hombres de Israel fue: los descendientes de Paras, 2172. Los descendientes de Cefatías, 372. Los descendientes de Arac, 775. Los descendientes de Sultán Moab y los descendientes de Jesúa y Joab, 2812. Los descendientes de Ilam, 1254. Los descendientes de Sataya, 945. Los descendientes de Sakai, 770. Los descendientes de Bani, 142. Los descendientes de Baki, 623. Los descendientes de Gadar, 1222. Los descendientes de Adanicón, 666. Los descendientes de Bigvai, 2056. Los descendientes de Adón, 464. Los descendientes de Atar por la rama de Ezequías, 98. Los descendientes de Batzar, 723. Los descendientes de Yehudá, 112.
Los descendientes de Josán, 223. Los descendientes de Gad, 95. Los descendientes de Belén, 123. Los varones de Netofa, 56. Los varones de Anatot, 128. Los descendientes de Asmavet, 42. Los descendientes de Kiriat Naarín, Cafira, Vera y Tasba, 143. Los descendientes de Ramá y Jeba, 721. Los varones de Migmas, 122. Los varones de Betel y de Ai, 223. Los descendientes de Nebo, 52. Los descendientes de Magdas, 153. Los descendientes de Elam, 1254. Los descendientes de Harán, 320. Los descendientes de Lot, de Harad y de Hino, 725. Los descendientes de Irojó, 345. Los descendientes de Senaa, 3630. Los sacerdotes eran los descendientes de Jedaídas por la rama de la familia de Jesúa, 973. Los descendientes de Imer, 1252. Los descendientes de Pashur, 1274. Los descendientes de Harún, 1017. Los levitas eran los hijos de Jesúa, de Cadmaías y de los hijos de Judaía, 74. Los que cantaban eran los descendientes de Asaf, 118. Los hijos de Taharel, los hijos de Salún, los hijos de Atar, los hijos de Altman, los hijos de Jacob, los hijos de Hatuta, los hijos de Sabai, todos ellos eran 139. Todos los que servían en el templo eran los hijos de Sinaías, los hijos de Juzba, los hijos de Tabaot, los hijos de Cades, los hijos de Sila, los hijos de Paro, los hijos de Lebaías, los hijos de Agaba, los hijos de Jacob, los hijos de Agau, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gazal, los hijos de Hagar, los hijos de Daías, los hijos de Ditzón, los hijos de Débora, los hijos de Gazam, los hijos de Asa, los hijos de Patach, los hijos de Basás, los hijos de Asaías, los hijos de Matnín, los hijos de Nesufim, los hijos de Bacbú, los hijos de Acufa, los hijos de Hadhur, los hijos de Bet Loat, los hijos de Mejira, los hijos de Harsa, los hijos de Carcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tanna, los hijos de Nesiac, los hijos de Hatufa, los hijos de Abar, los hijos de Salín, eran los hijos de Satim, los hijos de Isprot, los hijos de Peruda, los hijos de Ala, los hijos de Cefatías, los hijos de Tarcón, los hijos de Gadal, los hijos de Hatul, los hijos de Bacrot, los hijos de Hilta, los hijos de Amar. En total, los que servían en el templo junto con los hijos de Asbar de Salín eran 392. Estos fueron los que subieron de Tec Melac hasta Tel Alba y Horbai, cuando se dijo, ellos no pudieron demostrar si la genealogía de sus padres y sus descendientes pertenecían a Israel. Los descendientes de Delaías, los descendientes de Tobías, los descendientes de Necarías, 652. En cuanto a los hijos de Abaías, los hijos de Quejot, los hijos de Barzilai, el que tomó por esposa a una de las hijas de Barzilai Galadita, por cuyo nombre fue llamado, ellos buscaron en sus registros genealógicos, pero no se hallaron y fueron excluidos del sacerdocio, por lo cual los jefes de Israel les ordenaron que no comieran de las cosas santísimas hasta que surgiera un sumo sacerdote que investigara y atendiera este asunto. Toda la congregación en su conjunto era 42.360, sin contar a sus siervos y a sus siervas, los cuales eran 7.337. Los ministros que cantaban eran 200. Los caballos eran 736 y sus mulas 245. Sus camellos eran 435 y sus asnos 6.720. Y algunos de los patriarcas, cuando entraron en el templo de Yahweh que está en Jerusalén, se pusieron de acuerdo con las cosas relacionadas al templo de Yahweh, y ellos se mantuvieron firmes
y lo cumplieron conforme a sus recursos, aportando para el tesoro del templo y para la reconstrucción 71.000 dáricos de oro, 5.000 minas de plata, 100 túnicas para los sacerdotes. Y retornaron los sacerdotes y los levitas, algunos del pueblo, algunos de los ministros y de los porteros, los sirvientes del templo y los que moraban en sus ciudades, todo Israel y sus ciudades. Cuando llegó el séptimo mes y los hijos de Israel estaban en sus ciudades, se reunió la gente como un solo hombre para subir a Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadá, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y reconstruyeron el altar al Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, profeta de Dios. El altar fue reconstruido sobre su base porque ellos tenían mucho miedo de que los pueblos que vivían en estas ciudades ofrecieron sobre él holocaustos a Yahweh, tanto el holocausto matutino como el vespertino, y celebraron la fiesta de los tabernáculos conforme a lo que está escrito con la cantidad de holocaustos diarios según lo establecido en la ley para cada día. Después de esto ofrecieron el holocausto continuo, los sacrificios de las lunas nuevas, los de todas las fiestas consagradas a Yahweh y el sacrificio de todo aquel que presentara ofrenda voluntaria a Yahweh. Empezaron a ofrecer holocausto a Yahweh desde el primer día del séptimo mes, aunque el templo de Yahweh aún no había sido terminado. Entonces entregaron dinero a los canteros y a los carpinteros, y alimentos, bebida y aceite a los tirios y a los sidonios, para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por el mar hasta Jope, conforme a lo que les había autorizado Ciro, rey de Persia. En el segundo año, al segundo mes, cuando llegaron al templo de Yahweh que está en Jerusalén, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, con el resto de sus hermanos, los sacerdotes, los levitas y todos los que llegaron de la cautividad a Jerusalén, enviaron y designaron a los levitas mayores de 20 años para que hicieran durante el día la obra del templo de Yahweh. Entonces Jesúa, junto con sus hermanos y sus hijos, Cadmaías y sus hijos, los hijos de Judaya, se levantaron unánimes para llevar a cabo las obras del templo de Yahweh junto con Enadar, sus hijos y sus hermanos los levitas. Colocaron los cimientos del edificio del templo de Yahweh, se pusieron de pie los sacerdotes con sus vestiduras y tomaron los cuernos del carnero y los tocaron, y los levitas, hijos de Asaf, tocaron las trompetas en alabanza a Yahweh según las instrucciones de David, rey de Israel. Luego se postraron en acción de gracias y en alabanzas a Yahweh porque Él es bueno y para siempre es su misericordia para con Israel. Y todo el pueblo prorrumpió en gritos de gran júbilo en alabanza a Yahweh por la conclusión del templo de Yahweh. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los patriarcas más ancianos, quienes habían visto este templo en su primera gran gloria, lloraron en alta voz cuando concluyeron este templo, mientras muchos otros levantaban sus voces acompañados con trompetas y con danza, de tal modo que el pueblo no podía distinguir el sonido de las trompetas, pues aunque la gente tocaba las trompetas con gran bullicio, el clamor del llanto se oía de lejos. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín se enteraron de que aquellos que habían venido del cautiverio reconstruían el templo de Yahweh, Dios de Israel, se acercaron a Zorobabel y a los patriarcas y les dijeron: permítanos también a nosotros participar en la reconstrucción, pues como ustedes construiremos para su Dios, a quien hemos ofrecido sacrificios aquí desde los días de Sennacherib, rey de Asiria, quien nos trajo hasta acá. Pero Zorobabel y Jesúa y el resto de los patriarcas de Israel les respondieron: ustedes nada tienen que ver con nosotros en cuanto a la reconstrucción del templo de nuestro Dios, porque nosotros de común acuerdo vamos a reconstruir el templo de Yahweh, Dios de Israel, tal como nos lo ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces aquellos pueblos estuvieron tratando de desanimar a la gente de Judá y de desalentarlos para que no siguieran reconstruyendo.
y contrataron consejeros en su contra para frustrar sus planes durante todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, el rey de Persia. Durante el reinado del rey Asuero, en el principio de su reinado, ellos redactaron una acusación en contra de los habitantes de Judá y de Jerusalén. Durante la época de Artajerjes, Bislán, Madderat, Tabel y sus demás compañeros escribieron y consultaron a Artajerjes, rey de Persia. El texto de la carta estaba en escritura aramea y traducido al arameo. Entonces el gobernador Arjón, el escriba Semes escribieron esta carta en contra de Jerusalén al rey Artajerjes, según el procedimiento. La redactaron el gobernador Arjón, el escriba Semes y sus demás compañeros, los jueces, los oficiales, los tarpeitas, los funcionarios persas, los arabaitas, los babilonios, los funcionarios de Susa, esto es, los elamitas, y el resto de los pueblos que deportó el grande y célebre Isper, a los cuales hizo venir en las ciudades de Samaria que se hallaban al otro lado del río. Y ahora, esta es la copia de la carta que ellos le enviaron. Al rey Artajerjes, de parte de tus siervos, los hombres que se encuentran al otro lado del río. Ahora sepa el rey que los judíos que han subido de ti a nosotros han llegado a Jerusalén. Ellos están reconstruyendo la ciudad rebelde y malvada, y sus murallas están siendo restauradas y sus cimientos reparados. Por tanto, sepa el rey que si esta ciudad es reconstruida y sus murallas restauradas, ellos no te pagarán tributo, ni los reyes te reconocerán. Ahora, por cuanto estamos en el servicio del palacio, no es propio que veamos el menosprecio al rey. Por eso hemos enviado a informártelo, a fin de que investigues en el libro del registro de tus padres, y lo hallarás en el libro de los registros, y sabrás que esa ciudad es una ciudad rebelde y perjudicial para los reyes y para las provincias, y que desde tiempos antiguos se han suscitado dentro de ella grandes conflictos, por lo cual esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si es reconstruida esa ciudad y restauradas sus murallas, por causa de eso el dominio del otro lado del río no será tuyo. Entonces el rey envió esta respuesta al gobernador Arjón, al escriba Semes, a sus demás compañeros que viven en Samaria y a los demás que habitan al otro lado del río. Paz. Cuando llegó la carta que ustedes me enviaron, la leyeron claramente en mi presencia. Entonces se expidió un decreto de parte mía, investigaron y hallaron que desde tiempos antiguos esa ciudad se ha levantado contra los reyes, se ha rebelado y se han suscitado grandes conflictos dentro de ella, y que existieron reyes poderosos en Jerusalén que ejercieron dominio sobre toda la región hasta el otro lado del río, que no tomaron en cuenta los anteriores reyes. Por tanto, expidan un decreto mediante el cual esos hombres suspendan la reconstrucción de la ciudad hasta que haya una orden de mi parte, y sean cuidadosos respecto a esa obra para que no se incremente el daño en perjuicio del rey. Entonces, cuando llegó la copia de la carta del rey Artajerjes, la leyeron delante del gobernador Arjón, el escriba Semes, y delante de sus compañeros. Entonces ellos fueron sigilosamente a Jerusalén contra los judíos y con excesiva fuerza los hicieron suspender el trabajo. En ese entonces se suspendió la obra del templo de Dios que está en Jerusalén y permaneció suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, el rey persa. El profeta Ageo y el profeta Zacarías, descendiente de Ido, profetizaron a los judíos que se hallaban en Jerusalén y en Judá en nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Y entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron la reconstrucción del templo de Dios que está en Jerusalén, y con ellos estaban los profetas de Dios apoyándolos. Por aquel tiempo vinieron contra ellos Tagnai, el gobernador que estaba al otro lado del río,
Estanobosán y sus compañeros, y les preguntaron a ellos y a los demás que de esta manera, ¿quién les ha dado autorización de reconstruir este templo y de restaurar esta muralla? Entonces, conforme al decreto, les preguntaron cuáles son los nombres de los hombres que reconstruyen este edificio. Pero el ojo de Dios estaba sobre los cautivos de Judá y no quisieron suspender la obra hasta que el informe llegara a Darío y entonces él respondiera en cuanto a este asunto. Copia de la carta que enviaron Tagnay al gobernador del otro lado del río y Estanabosán y sus compañeros que se hallaban al otro lado del río al rey Darío. Le enviaron un informe en el cual estaba escrito de esta manera: al rey Darío, paz. Sepa el rey que fuimos a Judá, a la ciudad del gran Dios, la cual está siendo reconstruida con grandes piedras y muchas vigas de madera de acacia empotradas en sus murallas. Grandes obras se están haciendo allí. Una gran obra está siendo llevada, levantada y prosperada en sus manos. Entonces, a los ancianos, interrogamos a los ancianos diciéndoles de esta manera: ¿quién les ha dado autorización para reconstruir este templo y para restaurar esta muralla? Y también les preguntamos cómo se llamaban para que tú estuvieras enterado y registraras los nombres de los varones que están al frente de ellos. Y ellos respondieron de esta manera, diciéndonos: somos siervos del Dios del cielo y estamos reconstruyendo el edificio de este templo que había sido construido desde hace muchos años, el cual un rey de Israel y sus príncipes terminaron. Pero por haber provocado nuestros padres la ira al Dios del cielo, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de los caldeos, y él demolió este templo y se llevó a la gente en cautividad a Babilonia. No obstante, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el rey Ciro expidió un decreto para este templo de Dios, para que este templo de Dios fuera reconstruido. Incluso los utensilios de oro y de plata del templo de Dios que había sacado el rey Nabucodonosor del templo y que estaba en Jerusalén y que se los habían llevado a Babilonia, a su templo, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y se los entregó a uno llamado Sesmasar, porque lo había designado como su gobernador, y le dijo: toma estos utensilios y ve y llévalos y ponlos en el templo que está en Jerusalén, que el templo sea reconstruido en su mismo lugar. Así vino Sesmasar y echó los cimientos de este templo que está en Jerusalén, y desde ahora hasta y desde entonces hasta ahora se ha estado reconstruyendo, pero no se ha terminado. Por tanto, si le parece bien al rey que se investiguen los registros que están en la tesorería de los reyes de Babilonia, si así sucedió, que el rey Ciro ordenó que fuera reconstruido este templo de Dios que está en Jerusalén, que la decisión del rey respecto a este asunto no sea enviada. Entonces el rey Darío ordenó que investigaran en los registros que había en la tesorería allí en Babilonia. Y se encontró un rollo en la provincia de Acmetán, la cual está en Media, y así estaba escrito en el rollo. En el primer año del rey Ciro, el rey Ciro expidió un decreto y ordenó que el templo de Dios que está en Jerusalén fuera reconstruido como un lugar donde se ofrecieran sacrificios con sus cimientos de 60 codos de alto por 20 codos de ancho, con 3 hileras de piedras y la puerta de madera nueva. Además, que el gasto sea pagado por la casa del rey, y también los utensilios de oro y de plata del templo de Dios, los cuales el rey Nabucodonosor había sacado y traído a Babilonia, que sean entregados y llevados a su lugar, al templo que está en Jerusalén, a su tierra,
y sean depositados en el templo de Dios. Por tanto, Tatnai, el gobernador del otro lado del río, y Estanabosán y sus compañeros, los oficiales del otro lado del río, aléjense de allí. Dejen que los judíos lleven a cabo la obra del templo de Dios y que los judíos del cautiverio reconstruyan el templo de Dios en su lugar. De parte mía se expide este decreto. ¿Por qué entonces tendrán conflicto con los judíos del cautiverio a causa de la reconstrucción del templo de Dios? Que los gastos sean pagados de los bienes del rey, de los tributos del otro lado del río, y que sean entregados a estos hombres para que no suspendan la obra. Entréguenles lo que ellos quieran, que nada les falte, novillos, carneros y ovejas para el holocausto al Dios del cielo, y trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que soliciten los sacerdotes que están en Jerusalén, que se les suministre diariamente sin falta, a fin de que ellos presenten ofrendas al Dios del cielo y oren por el rey y sus hijos. Además, de parte mía se expide un decreto. Cualquiera que altere este decreto, que se desmonte una viga de su casa, se haga con ella una horca y sea colgado de ella, y que su casa sea entregada para amuladar por causa de esto. Y que el Dios cuyo nombre hemos hallado allí, habite allí. En cuanto a cualquier rey o pueblo que extienda su mano para alterar o destruir este templo de Dios que está en Jerusalén, yo, Darío, he expedido este decreto, que sea ejecutado de inmediato. Entonces Tatnai, el gobernador del otro lado del río, y Estanabosán y sus compañeros pusieron de inmediato por obra lo que había sido enviado como decreto. Entonces los judíos del cautiverio actuaron y prosperaron conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, descendientes de Ido. Así reconstruyeron y terminaron conforme al estatuto del Dios de Israel y según el decreto de Ciro y de Darío y del decreto de Artajerjes, rey de Persia. Y este templo fue determinado en el tercer día del mes de Adar, del sexto año del reino del rey Darío, del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y el resto de los hijos de Judá celebraron fiesta con regocijo por causa de este templo, el cual es el templo de Dios. Y para la fiesta por causa del templo de Dios ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y 12 cabritos de un año, según el número de las tribus de Israel, para expiación de los pecados de los hijos de Israel. Después establecieron a los sacerdotes en su oficio y a los levitas en sus funciones en el servicio del templo de Dios que está en Jerusalén, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y los que regresaron del cautiverio celebraron la Pascua en el día 14 del primer mes, puesto que los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntos, se habían purificado juntos. Todos ellos estaban purificados. Entonces sacrificaron los corderos de la Pascua para los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos los sacerdotes y también para ellos mismos. Y los hijos de Israel comieron la Pascua, los que habían subido del cautiverio de Babilonia, todos los que se habían apartado de la abominación de las naciones de la tierra para orar ante Yahweh, Dios de Israel. Y celebraron con alegría durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque Yahweh les había dado alegría y había inclinado el corazón del rey de Asiria a su favor, para fortalecer sus manos en la obra del templo de Yahweh, Dios de Israel.
Después de todo esto, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Salún, hijo de Sadok, hijo de Agitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Serajías, hijo de Gadi, hijo de Baqui, hijo de Abisúa, hijo de Finea, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Este Esdras fue el dirigente que subió de Babilonia. Él era un escriba experto en la ley de Moisés, la cual Yahweh, Dios de Israel, le había dado. El rey le otorgó facultades para que procediera según él quisiera en cuanto a la ley de Moisés. También subieron algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes, de los levitas que eran cantores, de los porteros, de los sirvientes del templo y de los que subieron a Jerusalén en el 7º año del rey Artajerjes. Ellos arribaron a Jerusalén en el mes quinto, en el 7º año del rey, puesto que en el primer mes habían empezado a subir de Babilonia, y en el primer día del mes quinto arribaron a Jerusalén conforme a la bondadosa mano de Dios que estaba con ellos, porque Esdras había dispuesto su corazón para poner por obra la ley de Yahweh y para participar y enseñar en Israel los estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que entregó el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba experto en las palabras y ordenanzas de Yahweh y en sus estatutos para todo Israel. El rey Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote y escriba Esdras, instruido en la ley del Dios del cielo, paz. Yo he ordenado y expedido un decreto. Todo aquel del pueblo de Israel, de los sacerdotes y de los levitas en mi reino que quieran ir contigo, que vayan. Yo he ordenado y expedido otro decreto y he enviado a algunos de mis asistentes para que investiguen respecto a Judá y a Jerusalén, también a inquirir acerca de la ley de Yahweh que está en tus manos, y a trasladar la plata y el oro del rey, los cuales yo he ofrecido voluntariamente para el templo de Yahweh, cuya morada está en Jerusalén. Lleva contigo toda la plata y el oro que encuentres en cualquier provincia de Babilonia. Los sacerdotes, levitas y los que deseen ir contigo, que vayan al templo de Dios en Jerusalén. Por lo cual, con este dinero podrás comprar diligentemente toros, carneros y corderos, sus ofrendas y sus libaciones, y podrás ofrecerlos sobre el altar de su Dios en Jerusalén. En cuanto a la plata que quede, lo que les parezca bien hacer a ti y a tus hermanos, eso hagan conforme a la voluntad de tu Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio en el templo de tu Dios, entrégalos ante Dios que está en Jerusalén. El resto de los utensilios que necesites para el ministerio del templo de tu Dios, toma y dalo del tesoro real. Yo, el rey Artajerjes, he expedido un decreto para todos los tesoreros que están al otro lado del río, a fin de que todo lo que les pida, a fin de que todo lo que les pida el sacerdote Esdras, escriba instruido en la ley del Dios del cielo, se lo suministren diligentemente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, hasta 100 cuartos de vinos, hasta 100 cuartos de aceite y sal sin medida. Que todo lo que esté en el decreto sea entregado. Dedíquenlo conforme a lo establecido por el Dios del cielo, que se tome y se ponga por obra, para que no venga ira contra el reino del rey y sus hijos. A ustedes les hacemos saber que no se les autoriza hablar de esto con ninguno de los sacerdotes, de los levitas, de los que tocan las trompetas, ni de los servidores del templo de Dios. En cuanto a ti, escriba Esdras, de acuerdo a tu sabiduría, la cual tu Dios te ha concedido,
Designa dirigentes y jueces para que sean ellos los que juzguen a toda la gente del otro lado del río, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y a aquel que no la conozca, tú instrúyelo. Y todo el que no ponga por obra la ley de tu Dios y la ley del rey, que se le dicte sentencia con diligencia, ya sea de morir o de vivir, de confiscación de bienes o de prisión. Bendito eres tú, oh Yahweh, Dios de nuestros padres, que has puesto esto en el corazón del rey para honrar el templo de Yahweh en Jerusalén, pues me has dado favor ante el rey, ante los excelentes príncipes del rey. Y yo fui fortalecido así, porque vino sobre mí el espíritu de Yahweh mi Dios. Entonces escogí de Israel a los principales hombres para que subieran conmigo. Estos son los nombres de los patriarcas contados por sus genealogías, quienes subieron conmigo durante el reinado de Artajerjes desde Babilonia. De los descendientes de Fineas, Gersón; de los descendientes de Itamar, Daniel; de los descendientes de David, Atus; de los descendientes de Secanías; de los descendientes de Paros, de los Zacarías; y fueron contados con él por sus genealogías 150 varones. De los descendientes de Sultán Moab, Elías y Anani, hijo de Serajías, y 200 varones con él. De los descendientes de Secanías, Gado, hijo de Nahazael, y 300 varones con él. De los descendientes de Gozán, Abedu, hijo de Jonatán, y 50 varones con él. De los descendientes de Elam, Isaías, hijo de Netanías, y 70 varones con él. De los descendientes de Cefatías, Zacarías, hijo de Micael, y 80 varones con él. De los descendientes de Joab, Obadías, hijo de Nejael, y 280 varones con él. De los descendientes de Salmud, hijo de Nesofia, y 260 varones con él. De los descendientes de Becai, Zacarías, hijo de Becai, y 28 varones con él. De los descendientes de Asgar, Johanán, hijo de Sacura, y 120 varones con él. De los descendientes de Arjecón, los últimos, estos son sus nombres: Elifelet, Nael y Semaías, y 60 varones con ellos. De los descendientes de Bigvai, Utai y Zacor, y 60 varones con ellos. Los reuní junto al río que pasa por Ahava, donde estuvimos 3 días, y pasé revista al pueblo y a los sacerdotes, y no hallé a ninguno de los descendientes de Leví allí. Entonces mandé buscar a los dirigentes Eliezer y a Ariel, y a Semaías, a Etán, a Reb, a Elitán, a Natán, a Zacarías, a Mesulán, también a Jonadab y a Elitán, todos ellos dirigentes. Y les ordené que fueran ante Ari, al dirigente de ellos en la localidad de Casifia, y les di instrucciones precisas de lo que debían hablar con los hermanos menores de Ari, que, que acampaban en la localidad de Casifia, para que nos trajeran colaboradores para el templo de nuestro Dios. Entonces ellos nos trajeron un varón prudente de los descendientes de Matli, hijo de Leví, hijo de Israel, conforme a la bondadosa mano de nuestro Dios sobre nosotros, es decir, a Seraías, quien con sus hermanos y sus hijos eran 12 personas. También a Sabías, y con él a Isaías, de los descendientes de Merari, que con sus hermanos y sus hijos eran 20 personas. De los varones asignados que puso David al servicio de los levitas fueron 220, todos ellos designados por sus nombres. Así los convoqué y les di órdenes junto al río Ahava de que se humillaran delante de nuestro Dios y de que le rogaran que tuviéramos un buen viaje, nosotros, nuestros alimentos perecederos y todas nuestras pertenencias,
porque me dio vergüenza solicitar al rey una tropa de soldados y jinetes que nos brindaran auxilios contra nuestros enemigos durante el trayecto, puesto que habíamos dicho al rey, la mano de Dios es para bien para con todos los que le buscan, pero su poder y su ira es contra todos los que se apartan de él. Nosotros ayunaremos y rogaremos a nuestro Dios en cuanto a esto, y él nos escuchará. Y escogí entre los ancianos a 12 sacerdotes, a Serabías, a Asabías y a 10 de sus hermanos con ellos, y les conté la plata, el oro y los utensilios, primicias para el templo de nuestro Dios, los cuales habían ofrecido el rey, sus nobles, sus principales y todos los de Israel que se encontraban allí. Conté bajo su custodia 150 talentos de plata, 20 tazones de oro, 1000 daricos y finos objetos de bronce corintio que eran tan preciosos como el oro. Entonces les dije, ustedes están consagrados a Yahweh, y también los utensilios están consagrados. La plata y el oro son una ofrenda a Yahweh, el Dios de sus padres. Cuídenlos y guárdenlos hasta que los entreguen a los principales sacerdotes, a los levitas y a los patriarcas de Israel que están en Jerusalén en el templo de la casa de Yahweh. Así los sacerdotes y los levitas recibieron bajo su responsabilidad el entregar por peso la plata, el oro y los utensilios a fin de llevarlos a Jerusalén, al templo de nuestro Dios. Y el día 12 del primer mes partimos desde el río Ahava para ir a Jerusalén, y la mano de Dios estaba sobre nosotros para librarnos de la mano de nuestros enemigos y también de los asaltantes que había por el camino. Cuando arribamos a Jerusalén, descansamos allí 3 días. Y el cuarto día fuimos a pesar la plata y el oro y los utensilios del templo de nuestro Dios. Luego hicimos entrega de ellos a Medemot, hijo del sacerdote Urías. Y se hallaba con él Eleazar, hijo de Fineas. También se hallaban con ellos Neusejar, hijo de Jesúa, y Jodá, hijo de Becbai, levita. Habiendo sido todo contado y pesado, se registró el peso total de aquel momento, en aquel momento. Estos fueron los que volvieron de la cautividad, los que habían estado cautivos y que ofrecieron en holocausto al Dios de Israel 12 toros por todo Israel, 96 carneros, 76 corderos y 12 cabritos de un año para la expiación de nuestros pecados. Todos estos, todos estos como holocaustos a Yahweh. Después entregaron el decreto del rey a los príncipes del rey y a los gobernadores del otro lado del río, y ellos trataban con respeto a la gente y al templo de Dios. Cuando terminaron todas estas cosas, se acercaron a mí los ancianos diciendo, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han apartado de la gente de la ciudad en cuanto a las abominaciones de los cananeos, de los heteos, de los amonitas, de los fereceos, de los jebuseos, de los egipcios, de los moabitas, ni de los amorreos, porque de las hijas de estos tomaron mujeres para sí y para sus hijos y mezclaron la simiente santa con el pueblo de las ciudades, y los ancianos y los levitas fueron los primeros en incurrir en esta iniquidad. Por lo cual, al enterarse de esto, rasgué mis vestidos y mi manto y me arranqué pelos de la cabeza y de la barba y me senté consternado. Y se reunieron conmigo todos los que estaban atentos a la palabra de Dios de Israel a causa de la iniquidad que había cometido los que regresaron del cautiverio, y yo me senté consternado hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde me levanté de mi aflicción y con mi ropa rasgada caí de rodillas y extendí mis manos en oración a Yahweh Dios, diciendo,
Dios mío, estamos avergonzados como para levantar nuestro rostro ante ti, oh Dios nuestro, pues nuestras culpas se multiplicaron sobre nuestra cabeza y nuestros graves pecados subieron hasta el cielo. Desde el tiempo de nuestros padres hasta este día no hemos hallado no hemos hallado en graves pecados, pues hemos hecho crecer nuestros pecados, nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros sacerdotes. Por eso fuimos entregados a la espada, al saqueo, al cautiverio, y a la total vergüenza en manos de los reyes de la ciudad y en manos de nuestros enemigos, como este día. Pero ahora por corto tiempo se nos ha mostrado misericordia de parte de nuestro Dios al dejarnos un remanente y darnos un espacio en su lugar santo, de manera que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos permita recuperarnos un poco en medio de nuestra servidumbre, porque somos siervos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado en medio de nuestra servidumbre, sino que nuestro Dios nos ha hecho objeto de compasión ante los reyes de Persia, para que ellos no nos suministraran el sustento diario a fin de levantar el templo de nuestro Dios y restaurarlo de sus ruinas y dándonos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué podremos decir ante ti, oh Dios nuestro, después de todo esto? Porque hemos dejado tus mandamientos, los cuales ordenaste a través de tus siervos los profetas, diciéndonos, la tierra a la cual entran para tomarla en posesión está inmunda a causa de la abominación de los pueblos y de provincias que con su abominación la han llenado de un extremo al otro, con sus obras aborrecibles la han llenado. Ahora pues, no entreguen sus hijos a los hijos de ellos, ni tomen sus hijas para los hijos de ustedes, y jamás procuren la paz ni el bienestar de ellos, para que sean fortalecidos y consuman las mejores cosas de la tierra, para que la dejen a sus hijos y ellos tomen posesión para siempre. Pero después de todas las cosas que nos han sobrevenido por nuestras malas obras y nuestros graves pecados, por cuanto tú, oh Dios nuestro, te has propuesto perdonar nuestros pecados, nos permitirás un remanente en el mundo. Nos pervertimos y transgredimos tus ordenanzas al ir unirnos con otros pueblos inmundos y actuar de acuerdo a sus obras. Mas tú, que eres misericordioso, no te aires contra nosotros. Perdona nuestras culpas delante de ti, por cuanto eres misericordioso. Déjanos ser sobrevivientes en el mundo, para que no dejemos de ser, porque no hay nadie como tú. Oh Yahweh, Dios de Israel, justo eres tú por habernos dejado un remanente como hoy. Henos aquí, estamos de pie ante ti, confesando nuestros pecados, porque no hay protesto que exponer delante de ti en cuanto a esto. Mientras Esdras oraba y confesaba postrado y llorando frente al templo de Yahweh, se reunió
en torno a él una multitud muy grande de los hombres, mujeres y niños de Israel, y los niños lloraban con un llanto muy amargo. Entonces Zacanías, sí, entonces Zacanías, hijo de Nejael, de los descendientes de Elam, intervino y dijo al escriba Esdras: nosotros hemos actuado infielmente para con Yahweh, nuestro Dios, ya que hemos hecho cohabitar con nosotros a mujeres extranjeras de los pueblos del país. Ahora, ¿habrá esperanza para Israel por causa de esto? Por tanto, hagamos un pacto confirmado por juramentos ante nuestro Dios, de despedir a todas las mujeres extranjeras y a los hijos nacidos de ellas, y según el consejo de Yahweh y de aquellos que muestran respeto por la ley de nuestro Dios y por su ordenanza, que se haga y se confirme. Por cuanto sobre ti está la responsabilidad de esta decisión, puesto que estamos contigo, esfuérzate y actúa. Entonces el escriba Esdras se puso de pie e hizo jurar a los sacerdotes ancianos, a los levitas y a todo Israel que procederían conforme a esta ordenanza, y ellos lo juraron. Luego se levantó el escriba Esdras de delante del templo de Yahweh y se retiró a las cámaras de Johanán, hijo de Elisá, y se quedó allí sin comer pan ni beber agua, porque estaba triste a causa de la iniquidad del pueblo. Entonces los sacerdotes proclamaron en Judá, en Jerusalén, y entre todos los que habían regresado de la cautividad, que se presentaran en la ciudad de Jerusalén, y que a todo aquel que no se presentara dentro de 3 días, se le confiscarían sus bienes, y él mismo sería excluido de entre el pueblo de Israel, con base en el consejo de los ancianos y de los príncipes. Por lo cual todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén en el plazo de 3 días, en el 9º mes, en el 10º día del mes, y se reunió todo el pueblo de Yahweh también, perdón, todo el pueblo de Yahweh temblando de temor a causa de este asunto. Entonces el sacerdote Esdras se puso de pie y les dijo: ustedes han actuado con infidelidad para con Dios y han tomado mujeres extranjeras, añadiendo así a los pecados de Israel. Así que den gracias a Yahweh, Dios de sus padres, y hagan su voluntad. Sepárense de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Entonces todo el pueblo respondió y dijo a Esdras en alta voz: nos parece bien lo que nos has hablado. Aceptamos todo lo que nos has dicho para ponerlo por obra, con una actitud genuina. Sin embargo, ahora el pueblo es numeroso y es tiempo de lluvias. No tenemos fuerzas para quedarnos a la intemperie. Además, esta no es una labor de 1 o de 2 días, porque son muchos los pecados relativos a este asunto. Por tanto, que se levanten los ancianos y todo el pueblo y todo el que se halle en nuestras ciudades, aquellos que hayan cohabitado con mujeres extranjeras y que se presenten a la hora de la oración, y junto con ellos los ancianos de cada una de las ciudades y sus jueces, hasta que el furor de nuestro Dios se haya apartado de nosotros por este pacto ratificado por juramentos. Sin embargo, Jonatán, hijo de Amanuel, Nehasías, Nehasías, hijo de Tacba, y Mesulam, mostraron oposición a esto, y Matai,
el levita les dio su apoyo. Así procedieron los que habían regresado de la cautividad. Entonces el sacerdote Esdras apartó 20 varones de los patriarcas de sus casas paternas, todos ellos convocados por nombre, y se sentaron el primer día del 10º mes para investigar acerca del caso. Y el primer día del mes primero concluyeron la investigación acerca de todos los varones que estaban cohabitando con mujeres extranjeras. Entre los hijos de los sacerdotes que estaban cohabitando con mujeres extranjeras, se encontró de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos, a Amasías, a Eleazar, a Jonadab y a Gedalías. Ellos consintieron también en despedir a sus mujeres y ofrecieron carneros de los rebaños como ofrenda por sus pecados. De los hijos de Amir, a Anani y a Zacarías. De los hijos de Arán, a Maasías, a Elías, a Semaías y a Hananael y a Usías. De los hijos de Pashur, a Elián, a Maasías, a Ismael, a Nataniel y a Nataniel, a Josabar y a Elasa. De los levitas, a Cusbar, a Samai, a Quilasa, a Quilata, a Petajías y a Eleazar. De los cantores, a Elisab, y de los porteros, a Salum, a Atlam y a Udi. De Israel, de los hijos de Paras, a Jeremías, a Isanías, a Melahías, a Benjamín, a Lasir, a Malahías y a Denaías. De los hijos de Elam, a Netanías, a Zacarías, a Nayael, a Api, a Yarmut y a Elihu. De los hijos de Zitaías, a Elijan, a Elisab, a Netanías, a Yarmut, a Sebor y a Osías. De los hijos de Bebai, a Johanán, a Hananías, a Sabai y a Atli. De los hijos de Bacai, de Taslom, a Maluc, a Osías, a Josab, a Saúl y a Yarmut. De los hijos de Sultán Moab, a Gedalías, a Kelal, a Benaías, a Maasías, a Metanías, a Batliel y a sus hijos descendientes de Manasés. De los hijos de Aram, a Eleazar, a Melchías, a Anseba, a Semaías, a Simeón, a Benjamín, a Maluc y a Samaías. De los hijos de Gesom, a Matni, a Matita, a Zahar, a Elifelet, a Carmi, a Menasé y a Samai. De los hijos de Bacai, a Mudai, a Amram, a Joel, a Benaías, a Barkelihu, a Nejael, a Marmut, a Elisab, a Metanías, a Matni y a Uti. De los hijos de Benafji, a Samai, a Selemías, a Natán, a Azrías,
a Mehisab, a Sisai, a Sarai, a Ardael, a Memaria, a Salum, a Marías y a Josip. De los hijos de Nebo, a Neuel, a Matita, a Sahor, a Sebina, a Joel y a Benaías. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y algunos de ellos habían procreado hijos. Nehemías, capítulo 1. Las palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Hace rato que estoy leyendo. ¿Sigo o sigues tú? Ya. Las palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Sucedió en el mes de Canón, en el 20º año, estando yo en el palacio de Susa, que vino Hanán, uno de mis hermanos, él y algunos varones judíos, y les pregunté por los judíos que habían quedado del cautiverio y también por la ciudad de Jerusalén. Entonces los varones a los cuales había consultado me respondieron: los hombres que escaparon del cautiverio ahora están allá en la provincia y se encuentran en gran dificultad y extremo oprobio. He aquí que la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas consumidas por el fuego. Entonces, al escuchar estas cosas, me senté a llorar y me lamenté por muchos días. Luego ayuné y oré delante del Dios del cielo y dije: Suplico delante de ti, oh Yahweh, Dios poderoso, grande y temible, que guarda la verdad y la misericordia para los que lo aman y guardan sus ordenanzas. Por consiguiente, estén tus ojos abiertos y tus oídos atentos a escuchar la oración que yo, tu siervo, elevo delante de ti de día y de noche por tus siervos, los hijos de Israel. Yo hago confesión por los pecados cometidos contra ti y por los hijos de Israel. Yo y la casa de mi padre pecamos delante de ti, al no guardar las ordenanzas y los estatutos que mandaste a tu siervo Moisés. Recuerda todas las ordenanzas que diste a tu siervo Moisés cuando le dijiste: si ustedes son infieles a mí, yo los esparciré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y guardan mis estatutos y los ponen por obra, aunque sus desterrados estén en los extremos de los cielos, desde allá los tomaré para traerlos al lugar que yo escogí para hacer habitar allí mi nombre. Tus siervos y tu pueblo, a quienes tú has rescatado con tu gran poder y con tu mano poderosa, son ellos. Suplico delante de ti, oh Yahweh, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de aquellos que se complacen en mostrar temor de tu nombre. Libra a tu siervo hoy y concédele favor ante aquel hombre. Entonces yo era copero del rey. En aquel tiempo, en el mes de Nisan, durante el 20º año del rey Artajerjes, estando ante el rey probando el vino, tomé el vino y lo ofrecí al rey. Como yo nunca había estado triste delante de él, el rey me preguntó: ¿por qué está triste tu semblante, ya que no estás enfermo? Eso no es otra cosa sino tristeza de tu corazón. Entonces me asusté muchísimo. Y respondí al rey: oh rey, vive para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi semblante? Pues la ciudad del reino de mis padres está devastada y sus puertas consumidas por el fuego. Entonces el rey me preguntó: ¿cuál es la petición que hiciste cuando oraste al Dios del cielo? Yo respondí al rey: si al rey le parece bien, si yo tu siervo soy agradable ante ti, envíame a la provincia de Judá, al lugar del sepulcro de mis padres, para que yo la reconstruya. Pero el rey me dijo: ¿estás loco? ¿Cuánto demorarás en ir y regresar? No obstante, le plació al rey enviarme, pero fijándome un plazo. Además dije al rey: si al rey le parece bien, que me sea extendida una carta para el gobernador del otro lado del río, a fin de que me deje pasar para ir a Judá.
También una carta para Asaf, el guarda del bosque real, para que me dé madera para hacer las puertas del templo, del palacio, de las murallas de la ciudad y para la casa en la que voy a vivir. Y el rey me lo concedió según la bondadosa mano de Dios sobre mí. Entonces me dirigí ante el gobernador del otro lado del río y le hice entrega de la carta del rey. Y el rey había enviado junto conmigo un comandante con hombres de a caballo. Pero al enterarse Sanbalat, el horonita, y Tobías, el siervo de los amonitas, les disgustó muchísimo que alguien viniera a buscar el bienestar de los hijos de Israel. Cuando arribé a Jerusalén estuve allí durante 3 días. Después me levanté de noche, yo y los hombres que habían venido conmigo, sin dar a conocer a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. Y no llevaba animales conmigo, sino solo el animal sobre el cual cabalgaba. Era de noche cuando salí por la puerta del valle rumbo al manantial de las colinas hasta la puerta del muladar y me detuve junto a las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y las puertas habían sido consumidas por el fuego. Después crucé a través de la puerta del torrente junto rumbo al estanque del rey, pero no había espacio para que el animal pasara por allí. Siendo aún de noche subí por el torrente y en la misma noche me detuve y volví a entrar por la puerta del torrente. Luego regresé y los oficiales no se percataron de a dónde había ido ni de lo que hice, ya que hasta ese momento yo no les había dado a conocer nada a los judíos, a los sacerdotes, a los oficiales, a los escribas ni al resto de los que llevaban a cabo la obra. Después les dije, ustedes se han dado cuenta del mal estado en que estamos, porque he aquí que Jerusalén está devastada y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan, reconstruyamos la muralla de Jerusalén y no seamos más un motivo de ignominia. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios estuvo conmigo para bien, así como las palabras que el rey me dijo. Y ellos respondieron, levantémonos y hagamos la obra de la reconstrucción. Entonces esforzaron sus manos para hacer esta buena obra. Pero al enterarse Sanbalat, el horonita, Tobías, los varones amonitas y Gesón, el árabe, burlándose de nosotros y escarneciéndonos, preguntaron, ¿qué es esa cosa que ustedes hacen? ¿Acaso se están rebelando contra el rey? Pero yo les contesté diciendo, el Dios del cielo nos rescató y por ello nosotros trabajaremos, restauraremos y haremos la obra de reconstrucción. Ustedes no tienen derecho, memoria ni parte respecto a Jerusalén. Entonces el sumo sacerdote Eliasib, junto con sus hermanos los sacerdotes y sus hijos, restauraron la puerta de las ovejas y habiéndole instalado sus hojas, las consagraron, consagraron el lugar hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Ananael. A un costado suyo trabajaban un hombre de Jericó y a un costado de este los hijos de Sacor, descendientes de Anri. La puerta de los pescadores la reconstruyeron los hijos de Senaá. Ellos la instalaron y le montaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Y a un costado suyo restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Acob, y contigo a él restauró Mesulán, hijo de Kenana, hijo de Miscal, y a un costado de ellos restauró Sadok, hijo de Baana. A un costado suyo restauraron los coaitas y sus oficiales, aunque estos oficiales no se dispusieron a colaborar en la obra de sus señores. La reparación de la segunda puerta fue hecha por Joyada, hijo de Pesach, y por Mesulán, hijo de Beserías,
Ellos la instalaron y le montaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Junto a ellos restauraron Melatías, Gabaonita, y Nidón, Mataita, y unos varones de Gabaón y de Mizpa hicieron un trono para el gobernador del otro lado del río. A su lado restauró Sael, hijo de Jaraías, hijo de Serapías. Junto a él restauró Hananías, hijo de Querajías, y ellos dejaron Jerusalén mientras la muralla se extendía. A un costado suyo restauró Hiramías, hijo de Ur, gobernador de Jerusalén. Contigo a ellos restauró Niraías, hijo de Edumifi, junto con su mayordomo. Junto a él restauró a Tus, hijo de Asabías. El segundo tramo lo restauraron Melahías, hijo de Harán, Gerson, hijo de Raba de Moab, junto a una torre que quedaba, y hasta su extremo restauraron Salún, hijo de Atón, un funcionario de Jerusalén, él y sus hijos. Hanún y los habitantes de Sanoah restauraron la puerta del valle. Ellos la reconstruyeron con sus hojas, sus cerrojos y sus barras instaladas, además de 1000 codos de la muralla hasta la puerta del muladar. Y Melahías, hijo de Rahaú, funcionario de Bet-Querén, restauró la puerta del muladar. Ellos la reconstruyeron y le instalaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. La puerta de manantial, la puerta del manantial la restauró Salún, hijo de Quehasa, funcionarios de Misma. Ellos la reconstruyeron, la revistieron y la instalaron, sus hojas, sus cerrojos, sus barras, además del muro que estaba junto a la cisterna de donde extraían agua para el jardín real, hacia las escalinatas que descienden de la ciudad de David. Enseguida de él restauró Nehemías, hijo de Asbog, funcionario de Bet-Sur, hasta la senda que lleva a la tumba de David, hasta el estanque artificial y hasta la casa de los valientes. Después de él hicieron reparaciones los levitas bajo Arjún, hijo de Bani, y junto a ellos estaba Dasabías, funcionario de Keila. Después de él hicieron reparaciones sus hermanos bajo Banuí, hijo de Nadar, oficial de Keila. Contigo a ellos hizo reparaciones Azar, hijo de Jesúa, funcionario de Mizpa, en otro tramo frente a la cuesta que lleva hacia Cansoa. Enseguida de él continuó con las reparaciones Barú, hijo de Zacaí, en otro tramo hasta Cansoa y hasta la entrada de la casa del sumo sacerdote Eliasín. Después de él hizo reparaciones Maremot, hijo de Urías, hijo de Amok, en otro tramo desde la entrada de la casa de Eliasín hasta el extremo de la casa de Eliasín. Después de él hicieron reparaciones los sacerdotes varones procedientes de la llanura. Contigo
a ellos hicieron reparaciones Benjamín y el mayordomo Jesúa. Enseguida de ellos hizo reparaciones Usías, hijo de Maasías, hijo de Ananás, en la parte posterior de su casa. Después de él estaba Banqui, hijo de Nadar, quien hizo reparaciones en otro tramo, desde la casa de Azarías hasta Casoa y hasta la sección de la Palab, hijo de Así. Enfrente de Cansoa y hasta la torre de la llanura, la cual sobresalen de la casa superior del rey y hasta el patio de la cárcel. Enseguida de él restauró Peraías, hijo de Paras, junto con los sirvientes del templo que estaban viviendo en Ofed, hasta la puerta de las aguas al oriente, hasta la torre de la salida. Los tecoaitas hicieron reparaciones a un lado de ellos en otro tramo, frente a la gran torre de la salida y hasta la muralla fortificada. Más adelante de la entrada de la puerta de los caballos hicieron reparación los sacerdotes, cada quien frente a su casa. Después de ellos hizo reparaciones frente a su casa Sadok, hijo de Amir, y enseguida de él hizo reparaciones a Amaías, hijo de Secanías, un guardia de la puerta oriental. Contigo a él hicieron reparaciones Ananías, hijo de Selamías, y Anún, el sexto hijo de Salaf. En otro de los tramos, enseguida de ellos, hizo reparación enfrente de su casa Mesulán, hijo de Beraquías. Otro de los tramos fue reparado por Banún, hijo de Nahedar. Después de él hizo reparaciones Mejaías, hijo de Sefanías, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los vendedores de medicinas. Los orfebres y los vendedores de medicina hicieron reparación frente a la puerta de la salida y hacia la escalina del sector de la cuesta que vira hacia la puerta de las ovejas. Al enterarse Sanballat de que nosotros reconstruiríamos la muralla, se disgustó y se encolerizó muchísimo, y haciendo burla de los judíos, dijo a sus hermanos y a las tropas de los samaritanos: ¿Qué están haciendo estos judíos? Están alardeando. Que dejen de presentar sacrificios y que coman hasta el día que recojan estas piedras de entre los montones de escombro quemado. Junto a él estaba Tobías el amonita, quien decía: no importa qué tanto reconstruyan estos, estoy seguro de que si un zorro trepara, derribaría las piedras de sus muros. Escucha, oh Dios nuestro, porque ellos nos han convertido en objeto de escarnio. Vuelve su afrenta sobre su propia cabeza y entrégalos al despojo en la tierra de su cautiverio. No pases por alto sus culpas ni sus pecados sean cubiertos ante ti, pues enfureciéndose se opusieron a la reconstrucción que nosotros estamos llevando a cabo. No obstante, nosotros reconstruiremos la muralla. De hecho, la estamos reconstruyendo y se ha avanzado en la muralla hasta la mitad. Entonces el pueblo entero se manifestó abiertamente a favor de trabajar. Entonces, habiéndose enterado Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, de que se les había fijado un plazo para la reconstrucción de la muralla de Jerusalén y que las brechas estaban empezando a ser cerradas, ellos se disgustaron más y todos ellos conspiraron unánimemente
para venir a pelear contra Jerusalén a fin de causarles tropiezo. Pero nosotros elevamos oración a nuestro Dios para que nos pusiera guardias contra ellos de día y de noche. Pero los judíos dijeron, a los acarreadores les faltan las fuerzas y todavía hay muchísimos escombros. No podremos reconstruir la muralla. Y nuestros enemigos dijeron, que no se den cuenta ni sospechen hasta que caigamos sobre ellos y los matemos y hagamos cesar su obra. Y cuando los judíos que moraban entre ellos llegaron, les dijeron, he aquí que ahora vienen de todos los lugares donde viven 10 veces más a fin de combatirnos. Y llegaron y se han apostado detrás de la muralla para atacarlos con flechas. Entonces distribuí las fuerzas por familias, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Y yo sentí miedo, pero me levanté y dije a los principales, a los oficiales y al resto de la gente, no teman delante de ellos. Recuerden a Yahweh grande y temible. Luchen por sus hermanos, por sus hijos y sus hijas, también por causa de sus esposas y sus casas. Y sucedió que al enterarse nuestros enemigos de que estábamos informados acerca del asunto y de que Yahweh había anulado sus planes, nos regresamos y subimos a la muralla y continuamos trabajando cada uno en su labor. Pero desde ese día en adelante, la mitad de los jóvenes, que eran la mitad del pueblo, trabajaban en la obra, en tanto que la otra mitad empuñaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Y los oficiales estaban a la retaguardia de los judíos y reconstruían los muros. Los que traían las cargas las traían con unas barras y con una mano trabajaban en la obra y con la otra mano empuñaban el arma. Y cada uno de los que reconstruían tenía ceñida su espada y se levantaba a construir mientras el que tocaba la trompeta estaba a su retaguardia. Entonces dije a los principales, a los oficiales y al resto de la gente, la obra es grande y extensa, y estamos distanciados y apostados sobre el muro, lejos el uno del otro. Pero en el sitio donde oigan el sonido de la trompeta, allí concéntrense con nosotros, y nuestro Dios peleará a nuestro favor. Así nosotros continuaremos con nuestra labor, mientras que la mitad de nosotros estará empuñando las lanzas desde que despunte la alba hasta que salgan las estrellas. También en ese tiempo dije a la gente, cada uno quédese con su siervo en medio de las calles de Jerusalén, para que hagan guardia de noche y de día, a fin de que los obreros hagan la obra. Y ni yo, ni mis compañeros, ni mis criados, ni los guardias de mi casa, nos quitamos nuestra ropa en el transcurso de todo un mes. Cada uno hizo lo que le correspondía. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste, Señor, de leer tu palabra en este día. Gracias, Señor, porque podemos leerla y aprender de ella, Señor Jesús. Gracias por todo lo que nos has dado también. Gracias por el compañerismo, por la familia, Señor, y por todo lo que nos das, Señor. Estamos agradecidos. Bendícenos en este día y que podamos, Señor, honrarte en todo lo que hagamos. En tu nombre, Jesús. Amén.